Hola y bienvenidos a nuestra cita de hoy. En esta ocasión hablaremos acerca de los bebés recién nacidos y su relación con el COVID-19. Nos centraremos en contestar algunas preguntas muy específicas. La pandemia del COVID-19 ha provocado cambios significativos en la atención médica y el manejo clínico de las mujeres embarazadas, así como sus recién nacidos. Conforme pase el tiempo, se crearán mejores recomendaciones para el manejo de este binomio en cuanto a la prevención y tratamiento del COVID-19 en los primeros periodos de vida de los bebés. Así que revisaremos la literatura actual para poder contestar las siguientes preguntas. ¿Pueden los recién nacidos enfermar por COVID-19? ¿Qué factores protegen a los bebés del coronavirus? ¿O por qué es menos común en ellos? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad en los recién nacidos? Y por último mencionaremos algunos aspectos epidemiológicos importantes. Entonces comencemos con la primera pregunta. ¿Pueden los recién nacidos enfermar por COVID-19? Y la respuesta rápida es que sí. Los recién nacidos pueden contagiarse de este virus al igual que la mayoría de las personas, pero lo hacen en una proporción mucho más baja. Más adelante veremos por qué. Desafortunadamente, aún no se cuenta con la teoría o experiencia clínica suficiente para saber cómo se comportará el coronavirus en los recién nacidos, pero sabemos que esta enfermedad difícilmente se transmite de manera vertical, o sea, durante el embarazo. Lo más común es que el contagio se dé después del nacimiento, cuando el bebé ya está en contacto con el aire ambiental que le rodea. Es por eso que las mujeres embarazadas deben apegarse a las medidas de distanciamiento social e higiene personal de manera estrecha, sobre todo al momento de alimentar a su bebé. Destaquemos algunos aspectos importantes de la epidemiología del COVID-19 en recién nacidos, y hasta ahora podemos destacar algunos puntos. Es realmente difícil estimar una incidencia o prevalencia de niños tan pequeños, ya que las pruebas de detección no se realizan de manera estandarizada y solo se hacen cuando se quiere detectar directamente el virus en un recién nacido. Sabemos que la transmisión vertical, o sea, de la madre al producto durante el embarazo, es muy poco probable y se han demostrado muy pocos casos. En enero del 2020 se estudiaron a 9 pacientes atendidas por cesárea con diagnóstico de COVID-19 en China. 7 de las madres presentaron fiebre y 2 sufrieron sufrimiento fetal. Todas las muestras estudiadas de líquido amniótico, cordón umbilical y leche materna resultaron negativas para el virus y ninguno de los recién nacidos desarrolló neumonía o falleció por esta enfermedad. Por otro lado, se publicó en Estados Unidos una revisión de 27 artículos publicados en diferentes países como Honduras, Italia, China, Corea del Sur y Suecia, en donde en conjunto solo 4 de 137 recién nacidos de madres infectadas de SARS-CoV-2 arrojaron una prueba PCR positiva, o sea, solo el 3%, por lo que podríamos decir que es muy difícil que un recién nacido contraiga esta enfermedad. Ahora veamos, ¿cómo puede manifestarse esta enfermedad en los recién nacidos? A pesar de que son muy pocos los recién nacidos que se contagian de esta enfermedad, hay manifestaciones clínicas cuando sí lo hace. Podríamos decir que la infección de COVID-19 a recién nacidos es rara entonces, pero según la literatura actual, la mayoría de los recién nacidos va a desarrollar síntomas al infectarse de este coronavirus. Por ejemplo, en una revisión sistemática de 25 casos de recién nacidos a los que se les detectó COVID-19, solo el 20% era asintomático, o sea que no tenía síntomas. El resto padeció algún síntoma, y entre los más comunes se destacó la dificultad para respirar, la fiebre y la intolerancia alimentaria. Por otro lado, en un metaanálisis con 176 casos de neonatos positivos para SARS-CoV-2 diagnosticados por un hisopado nasofaringeo, el 55% de los neonatos presentó síntomas. Y en este caso, las manifestaciones clínicas más comunes fueron las respiratorias, como dificultad para respirar, falla respiratoria del recién nacido, retracción intercostal, incluso secreción por la nariz o rinitis. Y un 36% presentó síntomas gastrointestinales, como vómitos, diarrea y dificultad para la alimentación por reflujo.
Lo que podemos destacar es el hecho de que entonces la mayoría de los recién nacidos expuestos a este virus no se van a contagiar de COVID-19, pero los que sí lleguen a desarrollar la enfermedad va a presentar algún tipo de síntomas en su mayoría de los casos. Bueno, y ahora terminamos con nuestra última pregunta. ¿Qué factores protegen a los recién nacidos del coronavirus? Y es que esto es un aspecto muy interesante. Desde el punto de vista fisiológico, los recién nacidos poseen algunas características en su sistema inmune que los hace menos propensos a desarrollar enfermedades graves por los virus, aunque existen varios factores y entre todos destacaremos dos que son los más importantes. Primero, los niños más pequeños tienen menos receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor es por donde el SARS-CoV-2 ingresa a nuestras células. Es entonces el por qué estos pacientes hace que sea más difícil para el virus ingresar a las células del cuerpo y así comenzar a replicarse dentro de él. Y segundo, los recién nacidos tienen un sistema inmune muy poco desarrollado. Y esto también es importante, ya que como sabemos, el COVID-19 va a generar una respuesta inmune exagerada en personas predispuestas. Esa exageración de nuestro propio sistema inmune es lo que genera enfermedades más graves. Y esto es más raro en los recién nacidos, ya que no expresan de manera tan acentuada factores inductores de inflamación como en personas más grandes, por ejemplo, en adultos. Como puedes notar, es interesante cómo hay algunos aspectos que son diferentes en los recién nacidos al momento de interactuar con el nuevo coronavirus. A pesar de todo esto, la información que se tiene hasta ahora se encuentra en un cambio constante, por lo que en los próximos años se afinará más nuestro conocimiento de esta enfermedad y cómo es que se relaciona con las personas que acaban de nacer. Pero ahora es turno para ti. ¿Conoces alguna mujer embarazada que padeciera COVID-19? ¿Crees que se debería de promover aún más la vacunación y las medidas de prevención en mujeres embarazadas? Como siempre, tú tienes las mejores respuestas. Puedes consultar más de esta información en nuestro blog Medicina y Salud en la Actualidad o en nuestro Instagram, Medicina y Salud 2020. Recuerda que no hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.